Buenas a todos. En el último ejercicio vamos a ver la transformación del diagrama de delitos bancarios, que pues tiene aquí una pequeña agregación que tenemos que solucionar, pero en principio pues no tenemos, nos sirve un poco como repaso, pero sí, por ejemplo, tenemos ahí una restricción de identificación que tenemos que ver y que cambiará la clave principal de juez, por ejemplo, pues tenemos que tenerlas en cuenta. Bueno, vamos a ir poco a poco, empezando como siempre por la calle, ciudad, provincia y país, que la conseguimos de otro ejercicio. Y la tenemos representada y dentro de la calle pues tendremos la entidad bancaria y la sucursal que se unen a esa calle. Pues vamos a representar la entidad bancaria, donde tenemos un código, vamos a guardar también un nombre y una razón social, por ejemplo. Tendremos qué código será la clave primaria, igual que siempre, y al final, para representar esa relación, pues tenemos que traernos pues ese código de localidad y nombre de calle para representar la dirección. Tendremos que la clave primaria es código y que las claves ajenas pues serán código de localidad y nombre de calle a la tabla calle punto código de localidad y calle punto nombre, en este caso. Bueno, esos dos campos son adicionalmente valores no nulos para representar que no se pueden dejar en blanco, y lo establecemos así. Bueno, idénticamente que esto tenemos la sucursal, con lo cual podemos hacer código de sucursal número de empleados. Pues vamos a representar eso también. Sucursal, que tenemos código y número de empleados. Código será la clave primaria. Vale, y ahí tenemos que ver pues, que tiene una restricción de identificación que me va a necesitar el código de la entidad bancaria. Pues tenemos código entidad por una parte y código sucursal. Vale, y ambas dos, para representar esa restricción de identificación, serán o formarán la clave primaria. Tenemos ahí que la clave primaria será ese código de entidad y código de sucursal. Tenemos adicionalmente pues que código de sucursal será una clave ajena a entidad bancaria, perdón, código de sucursal no, código de entidad. A entidad bancaria punto código, y que adicionalmente pues tendremos ese código de localidad y nombre calle idénticamente colocados aquí, vale, y toda esta parte donde somos las claves o definimos las claves ajenas pues también será igual para la sucursal que para la entidad bancaria, vale. Parece que se haga un círculo, pero son relaciones totalmente diferentes con una misma entidad, vale. Es decir, no puedo llegar a saber la calle de la sucursal a través de la entidad, etcétera. Bueno, pues ya tenemos toda esa parte representada. Tenemos aquí que juzgado y juez también tienen una restricción de identificación y voy a representarla para no tener problemas con ella. Vale, y si establezco que el juzgado tiene un código de juzgado,
¿vale? Puedo poner a lo mejor inclusive la dirección, ¿vale? Por ejemplo, de dónde está situado el juzgado. Para darle un poco más de vida a lo que sería esta tabla, y la clave principal pues al final sería ese juzgado que tenemos aquí y que definimos como clave primaria. A su vez, pues tenemos un juez, una entidad juez que tiene una restricción de identificación. Por lo tanto, juez voy a utilizar este, si no cambia. Juez tendrá el código de juzgado porque lo necesita con esa restricción de identificación, además de un código interno y unos años de servicio. Voy a ponerle también un nombre y apellido al juez y unos años de servicio. Ambas dos, código juzgado y código interno, formarán la clave primaria. Y aquí en principio pues no guardamos la dirección para no hacer demasiado, aunque perfectamente cuando tenemos las calles y las localidades pues podemos guardar la dirección en cualquier caso que tengamos. Pues ya tenemos representada esa, nos quedaría decirle que la clave de juzgado hace referencia a la tabla juzgado, el valor juzgado. ¿Vale? Ya tendríamos representada esta relación aquí con restricción de identificación. ¿Vale? Por ejemplo, si ya tenemos el juez y nos dice que lo que sería una relación atraco-detenido se juzga en un caso y un caso tiene asignado un juez, ¿vale? Pues tendríamos que propagar en dirección n a ese caso lo que sería el código del juez, que en este caso serían dos campos, ¿vale? Pues vamos a definir caso. Tenemos ahí que tenemos el código del caso como único identificador. ¿Vale? Y para representar lo que sería el juez asociado, que tiene que tener uno sí o sí, pues necesitaremos el código de juzgado y el código interno para identificar al juez, ¿vale? Con lo cual tendríamos ahí la clave primaria sería el código del caso y ya tendríamos representado lo que sería el caso a asociar, ¿vale? Ahí a lo mejor pues campos adicionales, pues fecha de inicio, fecha de finalización, puede ser, por ejemplo, todo aquello que guardemos al final de un caso. A lo mejor un número de expediente. Pero en ese caso el número de expediente pues sería una pequeña descripción. Como pues el Estado contra algo así. No sé. Ya tenemos el caso. Aquí estaríamos que ese caso se relaciona con una agregación, pues vamos a ir haciéndonos pues todo el resto para ver un poco lo que sería, pues por ejemplo, persona, que hemos dicho juez, ¿vale? Pero no nos hemos dado cuenta de persona deriva de juez, es un derivado de juez, es una especialización, pues esto por ejemplo nos va a cambiar, que si yo tengo aquí juez, pues tengo que definir persona. Voy a guardar los datos de mi nombre y fecha de nacimiento.
DNI como clave primaria. Y a partir de ahí, pues el juez, como será una persona, tendrá un DNI, ¿vale? Y ese DNI podemos, por ejemplo, establecerlo como clave alternativa, ¿vale? Con lo cual tendremos asociado ese DNI con el juez, ¿vale? Para lo que sería el caso, pues podría llevarme el DNI del juez perfectamente a esta tabla, pero elijo el código de juzgado y el código interno, que será algo más relacionado, ¿vale? Y al final eso lo hemos definido nosotros, no lo ha definido nadie más. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos guardar campos adicionales sobre persona, pues un domicilio, pues ya que lo tenemos, ponemos aquí, ¿vale? Idénticamente, esto al final son campos que es posible que no se reflejen en el diagrama, porque pues nos daría el relacionar persona con calle con una relación, pero cuando lo tenemos así y lo hemos definido bien, el añadirle una dirección a una persona es añadirle esos dos campos clave que lo tenemos definido, y nada más. Tenemos ya persona, nos queda vigilante y cabecilla, ¿vale? Pues vamos a definir esos dos. En este caso, pues como ya tenemos juez, pues vigilante tendrá idénticamente el DNI, ¿vale? Y además un código de vigilante. Pues idénticamente voy a marcar este como clave primaria. Y voy a definir vale, ahí pues no sé, adicionalmente pues a lo mejor que podamos guardar del vigilante, pues no sé, algún tipo de atributo especial. Nos dice aquí el arma sí o no, pero sería una contratación que se hace, que lo dirigimos así. No sé si los vigilantes pues a lo mejor pueden tener una categoría o un nivel donde se les permita utilizar armas o no. Lo desconozco totalmente, pero ahí pues sí que establecemos que el vigilante se contrata por una sucursal. Pues tenemos que el tema sucursal vigilante, voy a ponerlo así, tenemos el código de vigilante, tendríamos que conseguir el código de la sucursal, ¿vale? También, y un adicional de si se ha contratado con armas. Además, pues si se ha contratado, pues tendremos que definir la fecha para que pueda ser contratado más de una vez sin que y que lo permita la tabla. Perdón. Tenemos ahí el código de sucursal, tenemos el código de entidad, el código de sucursal. Vale, pues nos lo llevaremos aquí. Y ese campo formará parte de la clave primaria también. Adicionalmente, tenemos que si no ponemos la fecha, una sucursal no podrá contratar a un vigilante, solo lo podrá contratar una vez. Pues aquí adicionalmente le ponemos que tenga una fecha de contratación. Y adicionalmente, pues si se ha contratado con arma o no. Y aquí ponemos, pues, por ejemplo, arma para definir si sí o si no lo tenemos. Tenemos que, en este caso, será código de vigilante a la referencia a vigilante.código. Vigilante y la clave ajena, código entidad y código sucursal hacen referencia a
sucursal punto código de identidad y sucursal código sucursal. Y ya tenemos representada esa NM entre código y vigilante. Además lo hemos modificado para que nos permita la fecha de donde se ha contratado a ese vigilante. Bueno, tenemos también que aquí cabecilla forma parte de banda organizada, ¿vale? Pues vamos a representar cabecilla y nos dejamos ya lo que sería el tema de personas. Cabecilla tendrá también un DNI, ¿vale? En este caso no nos da información adicional, por lo tanto será ese DNI y será clave ajena y primaria. Y aquí voy a pasármelo aquí, más mejor. Ahí tendremos cabecilla, clave primaria y además pues DNI será clave ajena a persona.dni. Vale, y aquí no lo he establecido ni en vigilante ni en juez, vale, que tendrían que tener esas claves ajenas para representar lo que sería la relación entre persona y vigilante. Bueno, pues ya tenemos cabecilla, dice se relaciona con una banda organizada, que tenemos número de banda y miembros, pues vamos a representar esa banda. Banda organizada. Que se representa con número de banda y miembros. Que el número de banda será la clave primaria. Vale, pues ya lo tendríamos representado y decimos que un cabecilla pues pertenece a una banda, propagamos banda organizada, por lo tanto tenemos aquí, cabecilla pertenece a 0 n bandas y una banda tiene 0,1 cabecillas, vale, con lo cual la banda tendrá el código del cabecilla en este caso. Pues tenemos ahí miembros y adicionalmente DNI cabecilla y lo ponemos como clave ajena, DNI cabecilla, que referenciará a cabecilla.dni y además lo pondremos como en realidad no lo ponemos como non null porque está como 0, ¿vale? Es decir, tiene un mínimo de 0, una banda puede tener o no cabecilla. Vale, pues tenemos que definir ya esta parte de aquí, que es la que nos quedaría, donde tenemos un tipo de persona que sería la persona detenida, ¿vale? En este caso, idénticamente, pues detenida, que va a ser exactamente igual que cabecilla. ¿Vale? Nos dice un código de delincuente, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendremos un código de delincuente y vamos a poner pues ese código de delincuente como clave primaria. Vamos a quitar el DNI como clave primaria y vamos a ponerlo como clave alternativa. Vale, y ya tendríamos representado esa persona detenida. Además nos dice atraco, tenemos que representar ese atraco y lo que tendremos ahí es que
aquí mucho cuidado porque esto es un lío. Por ejemplo, atraco se realiza con un tipo de arma, ¿vale? Atraco está relacionado con sucursal, pero lo que sería el conjunto de atraco y detenido será juzgado en un caso, ¿vale? Con lo cual tenemos que ir con cuidado para representar eso. Por ejemplo, tenemos la persona detenida y vamos a representar el atraco. En este caso el atraco tiene un número de armas, fecha, dinero y número de víctimas. Adicionalmente tenemos que no tenemos un campo identificador. En este caso, pues tenemos que conseguir uno. O ponemos un código de atraco, o a lo mejor podemos establecer que el código de la sucursal, es decir, que el atraco tenga restricción de identificación con la sucursal donde ha sido atracada, ¿vale? En una fecha concreta. Si lo hacemos así y repasamos lo que serían las restricciones de identificación, pues necesitaré para este atraco los campos primarios de sucursal. Tengo en sucursal que los campos primarios son el código de identidad y el código de la sucursal, pues me los voy a llevar a atraco. Y además voy a ponerlos como clave primaria junto con la fecha. Es decir, el código de la sucursal que me he bajado será clave primaria junto con la fecha. Así lo definimos. Tenemos código de entidad, código sucursal y fecha. Serán los campos que me identifiquen el atraco. ¿Vale? Aquí idénticamente. Nosotros podemos llegar y ponerle un ID de atraco. Sería totalmente válido. Pero para practicar pues esa restricción de identificación vamos a utilizarlo de esta forma. ¿Vale? Y tenemos que código entidad y código de sucursal son claves ajenas a sucursal punto código entidad y sucursal punto código sucursal. ¿Vale? Pues ya tendríamos ese atraco definido, bien definido, con una clave primaria que nos permita diferenciar entre atracos, ¿vale? Si en un atraco se detienen o 0 o n personas y una persona es detenida o mínimo 1 y 1n, ¿vale? Aquí tendríamos, esto está mal, ¿vale? Sería una nm. Vamos a crear otra adicional, ¿vale? Entre atraco y persona detenida. Atraco detenida o detenidos, no sé, ¿vale? Y ahí pondremos los campos clave de atraco, ¿vale? Ya vais viendo por qué al final aquí se utilizan en la práctica pues toda clase de atributos identificadores para no tener que llevarnos 3 campos a otra tabla, más el código delincuente todo ello formará la clave primaria porque es una nm, ¿vale? Decimos que la clave primaria pues será todo esto, ¿vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta que las claves ajenas, en este caso lo que serían estos 3 campos que tenemos aquí, harán referencia no a sucursal sino a atraco punto código entidad, atraco punto código sucursal y atraco
punto fecha, ¿vale? Mientras que la otra que tenemos, el código de delincuente, hará referencia a detenida punto code delincuente, ¿vale? Y con eso ya tendríamos representado lo que sería la opción que tenemos aquí, ¿vale? Nos faltaría representar que el atraco queremos saber el tipo de armas. Tenemos un tipo de arma, ese tipo de arma tiene un ID y una descripción, donde ID es clave primaria. Y en principio pues no tendríamos más interacción que esa, que con atraco, donde nos dice que pueden ser utilizados varios tipos de armas. Pues lo mismo, idénticamente, atraco arma, ¿vale? Pues nos llevamos todo lo del atraco, adicionalmente el ID del arma que tengamos. Todo esto formará la parte de la clave primaria. Y pues será claves ajenas, ¿vale? Por una parte tendré todo lo que tenía a la que sería atraco, que voy a utilizar la de arriba, y adicionalmente una que será ID arma, que hará referencia a tipo arma punto ID, y ya tendríamos representada esta de aquí, ¿vale? Lo último que nos faltaría, tenemos que el atraco se hace sobre sucursal, ¿vale? Con lo cual nos hemos bajado este ID, ¿vale? Hemos definido esta relación con una restricción de identificación, y tenemos tan solo que representar lo que sería la unión de atraco detenido con juzga un caso, ¿vale? Y aquí tenemos que atraco detenido teníamos una NM, ¿vale? Esta de aquí tiene sus campos, y tenemos aquí una relación 1-1 con caso, ¿vale? Con mínimos de 1-1 y 1-1. Y ahí, por ejemplo, tenemos un problema, porque esta relación, cuando se implementa, o bien este desaparece, ¿vale? Con lo cual, caso que la habíamos creado, por ejemplo, tendríamos que llevarnos todo lo del caso a lo que sería el atraco detenido, ¿vale? La definición de atraco detenido. Con lo cual, pues, en este caso, tan solo tenemos que copiar todo esto, ¿vale? Atraco detenido, lo colocamos así, y el código de caso, en este caso no es clave primaria, sino que sería clave alternativa, ¿vale? Tendríamos que poner aquí un code caso, y lo que haríamos pues sería definir, tenemos aquí código caso, código juzgado y código interno, que serían claves ajenas, ¿vale? Que aquí no las he definido. Tendría que definirlas abajo, esta tabla desaparece, y aquí tendría que definir que código juzgado y código interno serían lo que me identifica al juez, ¿vale? En este caso tendría que aquí que estos dos campos hacen referencia a juez.codejuzgado y juez.codeinterno. Vale, y ya veis que esto pues tenemos que llevar cuidado, porque al final pues
podemos tener la necesidad de que esta, por el caso que es una 1-1, pues cargarnos la entidad caso o la tabla caso para directamente unirlo hacia juez, ¿vale? Pero como lo tenemos ya todo definido, pues lo hemos convertido todo en una mega tabla donde están todos los campos de las dos entidades en una sola, y aquí a lo mejor pues le podemos poner ese nombre para no intentar perder que estamos referenciando pues ese caso, ¿no? Bueno, pues con esto más o menos tendríamos ya todo representado, y es pues un diagrama bastante completo para pues ver todos los posibles casos que podemos tener a la hora de representar o de transformar este diagrama entidad relacional al modelo relacional. Con esto terminamos los ejercicios. Un saludo a todos.